Muy bien, chicos, muy bien, muy bien. Buenas tardes con todos. Bienvenidos a su curso de auxiliar de educación inicial. Voy a compartir mi pantallita, ¿sí? Para que podamos ver lo que vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Un minutito, por favor. ¿Me confirman, por favor, si logran ver la pantalla? A ver, un minutito. Ahora sí, muy buenas tardes chicos, bienvenidos a su curso de auxiliar de educación inicial y en esta oportunidad vamos a ver un tema muy interesante, ¿sí? El cual es muy importante para ustedes porque definitivamente nosotros tenemos que saber la importancia de las escuelas de padres, de estos talleres que se imparten dentro de las instituciones educativas y que suelen ser de gran ayuda como si fuera una guía para el padre de familia cuando está en el proceso de formación de su niño en la primera infancia, ¿sí? Así que en esta oportunidad vamos a vamos a cambiar nuestro PDF para poder hablar un poquito, ¿no? Sobre esta importancia, sobre los talleres de padres, de escuelas de padres y por qué razón son tan importantes en todo el proceso de escolar, mejor dicho, en pocas palabras, ¿no? En sí nosotros tenemos que indicar que las escuelas de padres son programas o talleres muy diseñados en realidad para poder apoyar y educar a los padres de familia, ¿no? Y no solamente al padre de familia, sino que también le damos la guía adecuada también a los cuidadores, ¿no? En todo el proceso de crianza de nuestros niños, ¿no? Y más que nada, estos talleres de escuelas de padres son muy importantes, ya que se ha entendido de diversos modos, ¿no? ¿Qué es el taller de escuelas de padres? Y muchas personas lo han determinado, por así decirlo, como clases o como una guía, pero no se habla de lo que en sí es la importancia de los talleres de escuela de padres, ¿sí? Nosotros tenemos que considerar, evidentemente, que el término escuelas de padres, ¿no? Es un término que se utiliza de manera general, pero en sí es muy importante para el padre de familia. Nosotros como institución educativa, como parte de la comunidad educativa también, tenemos la obligación de poder observar a nuestro grupo de niños, poder determinar oportunamente qué tipo de charlas o qué tipo de talleres podemos nosotros, por así decirlo, dictar para que nuestros padres de familia puedan concientizar y podamos nosotros sensibilizar a los padres de familia mediante estos talleres para una crianza positiva en nuestros niños. Es por ello que nosotros decimos, ¿no? Que normalmente se ha entendido de diversos modos las escuelas de padres, desde unas clases para mejorar la cultura general en los padres, o un ciclo de charlas sobre temas educativos, o incluso reuniones de padres con profesores para poder hacer un seguimiento del curso e implementar otras tareas educativas y culturales dentro del centro escolar. Pero sin embargo, nosotros tenemos que mencionar que las escuelas de padres, desde una perspectiva crítico-participativa, pueden impulsar todo un proceso de formación permanente, no solamente del profesorado, sino también en todo el proceso de esa comunicación y ese trabajo colaborativo que debe existir entre escuela y padres de familia, ¿sí? Es por ello que las escuelas de padres son una necesidad que se tienen que dar dentro de las escuelas, porque así nosotros podemos comunicar al padre de familia cualquier inconveniente y el padre de familia también tiene la oportunidad de poder conocer diversos temas que están relacionados al crecimiento de nuestros hijos, al crecimiento, a la nueva forma de crianza, por así decirlo, ante ciertas circunstancias que se puedan presentar en la sociedad, ¿no? Como por ejemplo, nosotros podemos, de alguno u otro modo, podemos comprometernos a tratar de gestionar eficazmente las relaciones humanas en la familia mediante los talleres de escuelas de padres. También tenemos que tomar conciencia de que evidentemente cada niño viene de un hogar diferente, viene de diferentes realidades. Entonces, en síntesis, nosotros tenemos que saber analizar
y diagnosticar ciertos conflictos que hay, por ejemplo, en el aula, y que esos conflictos que hay en el aula pueden repercutir mucho en su futuro, ¿no? En la formación también de los niños, y nosotros tenemos que ahondar para saber cuál ha sido el inconveniente de ese comportamiento, por ejemplo, de nuestros niños. Entonces, evidentemente, nosotros tenemos que considerar que los padres de familia, ningún padre de familia nace sabiendo ser padre o ser madre. En el proceso van aprendiendo y van conociendo y van teniendo la capacidad de poder comunicarse de manera correcta con sus hijos. Entonces, el taller de escuelas de padres tiene una finalidad muy importante. No solamente es la crianza positiva de los hijos, ¿no? Sino también es saber cómo entender, poder comunicarte y comprender esa parte de ti que todavía no conoces para poder entablar ese vínculo con tus hijos. El que, por ejemplo, seamos padres y conozcamos a nuestros hijos, no quiere decir que de repente hay un vínculo afectivo o un vínculo completo, porque muchos niños, ¿no? Están en el proceso en el cual hasta le tienen miedo a sus propios papitos, mamitas, porque evidentemente a veces no hay una guía adecuada para una crianza positiva en la primera infancia. Es por eso que a veces hay niños que tienden a tener mucha frustración. Entonces nosotros tenemos que en sí, como auxiliares de educación inicial, conocer la importancia de estas escuelas de padres y sobre todo saber que dentro de estos programas nosotros tenemos que abordar diferentes temas. Y los temas que vamos a abordar tienen que ser relacionados, evidentemente, al desarrollo infantil, a la comunicación efectiva, a la gestión de emociones y conflictos, a la educación en valores, a las relaciones familiares, entre otros. ¿Y por qué razón nosotros tenemos que evidenciar o realizar estos talleres de escuelas de padres? ¿Con qué finalidad? Pues evidentemente la finalidad es en sí tratar de lograr o de tener ciertos beneficios que no solamente va a ser para el padre de familia, sino también para el niño, para el hijo. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que mediante las escuelas de padres, evidentemente nosotros vamos a lograr una serie de beneficios, ¿sí? Como por ejemplo, la mejora de la relación entre padres e hijos. Hoy en día se ve que hay demasiado, las relaciones de padres e hijos a veces están un poco rotas, ¿no? Hay un poco de inconsciencia a veces de saber cómo está el padre, cómo está el hijo, está un poco dispersa. Hoy en día en las escuelas se ve que más hay apego de los hijos, por ejemplo, a las mamitas, ¿no? Porque evidentemente no hay mucha sensibilidad a veces. Y claro que no es que vamos a generalizar, pero es algo que se está dando mucho en muchas escuelas, ¿no? En el cual la relación no es buena, por ejemplo. Sin embargo, las escuelas de padres te permite a ti poder llegar al padre de familia, sensibilizar, hacer que el padre de familia conozca cómo se da el desarrollo de un niño, el proceso académico, el proceso de crecimiento, el proceso de adaptación, el proceso de la gestión de sus emociones, cómo el niño va cambiando también su carácter. Entonces, evidentemente, hay un beneficio muy importante también, que es el desarrollo de las habilidades de estos niños. ¿Cómo yo puedo saber como padre, cómo puedo ayudar a que mi niño desarrolle ciertas habilidades? Entonces, evidentemente, mediante estas escuelas de padres, nosotros tenemos una herramienta muy poderosa para poder sensibilizar, llegar a los padres de familia y poder guiarlos en el proceso del crecimiento de sus hijos, ¿no? Otro beneficio que también es muy importante es que evidentemente las escuelas de padres dan un apoyo emocional también y social. También da la oportunidad de que podamos conectarnos entre padres y entre todas las familias y la comunidad educativa. Porque cuando hay una confianza dentro de un aula, dentro de una comunidad educativa, evidentemente como padre tú también te sientes seguro de alguna manera. Y no solamente eso, sino que también el niño percibe, percibe esa seguridad, percibe ese compromiso de su padre. Es por eso que nosotros tenemos que decir que evidentemente las escuelas de padres pueden variar en contenido, eso está más que claro. Y no solamente que va a variar en contenido, sino también puede variar también en ciertos enfoques. Pero lo importante es que podamos nosotros investigar
y poder elegir el programa o el taller más adecuado según el grupo de estudiantes que yo tengo en mi aula. Entonces, para esto, quien está más allegado a los padres de familia y a los niños es la auxiliar de educación. La auxiliar de educación inicial está más allegada. ¿Qué cosa quiere decir esto, chicos? Que evidentemente en este proceso el auxiliar, por ejemplo, sabe que el niño faltó, sabe por qué, conoce a la mamita tal, al papito tal, conoce la situación, porque es la que está más allegada con los padres en la comunicación. Ella es, como se dice, en la mano derecha del docente, pero también es el, como podemos decir que es la conexión que se establece entre docente y padre de familia. Es por eso que el auxiliar de educación inicial necesita saber cómo va a realizar un taller de escuelas de padres, qué temas puede sugerir para el desarrollo de estas escuelas de padres. Por ejemplo, en una reunión académica, ¿no? Se dan opciones a que los auxiliares y los docentes puedan proponer ciertos temas para estas escuelas de padres, sabiendo la problemática que de repente tiene su aula. Es por eso que es muy importante que nosotros tomemos mucho, con mucha seriedad, perdón, este tema que nos va a orientar para poder desarrollar oportunamente, ¿no? Estas escuelas de padres, ¿sí? Entonces, vamos a continuar con nuestro PDF para que nosotros podamos tener un poquito más de perspectiva, ¿no? Respecto a las escuelas de padres, qué implicancias hay, por qué razón hay que considerar ciertos puntos dentro de las escuelas de padres. Evidentemente, las escuelas de padres tiene que ser considerada de diferentes formas, pero también tiene que ser muy específica. Es por eso que para poder realizar un taller de escuelas de padres, yo tengo que tener un plan sistemático. ¿Qué queremos decir cuando nosotros hablamos de plan sistemático, chicos? A ver, ¿quién de ustedes me responde? ¿Qué quiere decir cuando hablamos de tener un plan sistemático? Pues evidentemente la escuela de padres requiere de un plan, es decir, de una planificación organizada, de un ritmo regular, de una estructura cerrada. Nosotros tenemos que saber cómo vamos a planificar, tener los temas establecidos y tenemos que hacer nuestra sesión por escuela de padres realizadas. Y para esto tenemos que tener un plan que sea específico según a lo que vamos a tratar en el año o de repente en los 6 meses o en los 8 meses que tiene el periodo escolar. Entonces, para esto nosotros tenemos que considerar también que haya un compromiso por parte de los padres de familia para lograr los objetivos fijados, que nosotros como escuela o como parte de la comunidad educativa, como auxiliares de educación inicial, queremos lograr ciertos beneficios, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que considerar que estos objetivos fijados en esta planeación que vamos a hacer, tiene que estar evidentemente el compromiso del padre de familia. Entonces, también decimos que, que las escuelas de padres son de formación. ¿Qué cosa quiere decir cuando decimos que son de formación? Porque no son simplemente charlas formativas o reuniones formales, sino que se trata de realizar sesiones de aprendizaje y de autoaprendizaje, basada en una serie de contenidos que se van a trabajar desde diversos conocimientos, habilidades y actitudes, mediante el diálogo y desde la reflexión sobre la propia experiencia como padres. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que cuando nosotros hagamos los talleres de escuela de padres, van a haber diferentes realidades, diferentes situaciones. Entonces es ahí como yo, por ejemplo, como padre, ¿no? Voy a tener que darme cuenta si mi situación, ¿no? Está siendo muy parecida a la del compañero de mi hijo, ¿no? A los padres del compañero de mi hijo, de mi hija, o de repente del otro niño. Y quizás me voy a dar cuenta que no soy el único, no soy la única que está pasando por ese proceso con el desarrollo de la primera infancia, por ejemplo. Entonces es por eso que nosotros tenemos que considerar que evidentemente para poder realizar una escuela de padres, primero tenemos que ver y observar la problemática de nuestra aula. Miren, chicos, estoy enumerando. Primero tenemos que ver la problemática de nuestra aula. 2, tenemos que realizar
un plan sistemático, o sea, una planificación, una organización, tenemos que tener algo planeado, estructurado, ¿sí? Tres, tenemos que evidenciar que evidentemente estas escuelas de padres tengan que ser consideradas de formación. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que se van a realizar sesiones de aprendizaje y de autoaprendizaje. Miss, pero ¿por qué es importante que nosotros hagamos una sesión de aprendizaje? O sea, yo como auxiliar de educación de repente no sé de qué se trata, no sé por qué es importante. A ver, tenemos que considerar evidentemente que todo auxiliar de educación inicial o auxiliar de educación está orientada a la carrera de educación. Entonces, por ende, tiene que saber cómo realizar ciertas estructuras, ciertos documentos que van a ser orientados también al desarrollo en su propia labor, ¿no? En su propio entorno laboral. Es por eso que una sesión de aprendizaje se va a establecer según a una estructura, la cual nosotros vamos a ver más adelantito, ¿sí? Pero asimismo, tenemos que considerar que las escuelas de padres son exactamente un periodo de formación para poder orientar de manera adecuada a nuestros padres de familia para una crianza positiva. Entonces, evidentemente necesitamos del compromiso de los padres de familia, que ellos se comprometan a que realmente van a poder asistir, que van a tener ese compromiso de intentar ser mejores para el beneficio de sus propios hijos. Entonces, por esa razón, a nosotros como auxiliares de educación inicial, nos toca sensibilizar a los padres de familia y hacerles ver la realidad del desarrollo de los niños en la primera infancia. Entonces, tenemos que considerar que evidentemente la verdadera educación de los niños recae en ambos progenitores, no tanto en el papá como en la mamá. Pero sin embargo, se sigue apreciando la importancia de que acudan ambos a estas sesiones de escuelas de padres, para que se convierta en una garantía de formación y mejora en la labor educativa, partiendo de sus propias iniciativas, intereses y motivaciones, reflexionando realmente sobre la práctica cotidiana. Entonces, ambos, tanto el papá y la mamá, tienen que saber cómo piensan sus hijos, cómo viven y sobre todo qué es lo que desean transmitir a sus hijos también. O sea, tiene que haber un trabajo colaborativo y no solamente eso, sino que tiene que haber una especie de conocimiento de ambas partes. Ellos tienen que saber como padres qué es lo que quieren para sus hijos, conocer a sus hijos y también evidentemente cómo quieren ellos educar a sus hijos. Y para esto necesitan de una guía. Entonces, evidentemente, nadie nace sabiendo, chicos, en el proceso de aprendizaje para poder tener un hogar, una familia. Nadie. Es por eso que hay padres y madres, ¿no? Todos vamos a cometer equivocaciones en el proceso de la crianza de nuestros hijos. Pero para esto, ahora nosotros tenemos cierta ayuda, ¿no? Por parte de la comunidad educativa, en la cual establece que se tiene que guiar al padre de familia para que pueda conocer adecuadamente la realidad de su hijo en la primera infancia. Por ejemplo, ahorita que estamos hablando de la primera infancia, ¿no? Entonces, tenemos que considerar que las escuelas de padres van a tener que tener cierta implicancia en aspectos psicopedagógicos y ambientales. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que los temas que vamos a abordar en las escuelas de padres van a pertenecer mucho al mundo de educación, de la psicología y del medio ambiente, ¿no? Que son los que se necesitan para poder ofrecer una buena formación y ser un instrumento de desarrollo integral de sus hijos. Entonces, a modo de ejemplo, vamos a proponer algunos temas, ¿no? Que pueden ser desarrollados, ¿no? Por parte de la comunidad educativa o en todo caso por parte del docente, de auxiliar de educación inicial que puede proponer, ¿no? Adecuadamente en una reunión para que puedan darse dentro de las aulas, ¿sí? Entonces, como primera instancia, yo puedo optar por el tema de yo, la persona y su desarrollo. 2, el tema de vivo en familia. 3, el estudio. 4, me relaciono. Y así una serie de temas las cuales se pueden ir desglosando y se pueden ir dando a conocer, por ejemplo, al padre de familia, cómo es el desarrollo de los niños, por ejemplo, desde los 0 meses hasta los 6 años,
o desde los 6 a 9 años. ¿Cómo es la evolución afectiva de los niños en ese proceso? Cuando nosotros hablamos de realizar un taller, por ejemplo, de yo, la persona y su desarrollo, voy a tener que sensibilizar a mi padre de familia para que pueda conocer cómo se da el desarrollo de un niño. ¿Por qué razón tiene a veces tantos cambios hormonales, de temperamento, de carácter? A veces muchos padres cometen el error de que, ay, este niño es un malcriado, no lo puedo comprender, no lo puedo lograr, no lo puedo entender. Y a veces no vemos más allá, no vemos el trasfondo de la situación. Entonces, se invita siempre a los padres de familia a hacer una reflexión sobre ciertas situaciones que a veces sin querer no se pueden evitar. Entonces, es por ello que nosotros tenemos que ser muy conscientes cuando tratamos de dictar ciertos temas a los padres de familia. Y uno, como ya hemos mencionado, es primero saber la problemática. Y cuando nosotros elijamos el tema que vamos a mencionar, que vamos a dictar, tenemos que evidentemente hacer que haya colaboración, que haya participación de los padres de familia. Por ejemplo, les voy a dejar una preguntita ahorita para que ustedes me respondan en el chat, ¿no? Según lo que tú puedes observar en los temas que estamos mostrando ahorita, ¿no? Y en el PDF, ¿consideras, por ejemplo, que el tema de realizar con los padres de familia, que sea el desarrollo de los niños o el desarrollo emocional de los niños en la primera infancia, es importante para que se dé como taller de escuelas de padres? ¿Consideras que el desarrollo emocional de los niños es importante que los padres lo conozcan? ¿Y por qué? Voy a esperar que ustedes me consideren y me digan el por qué. ¿Por qué razón tendríamos nosotros que conocer, ¿no?, el desarrollo emocional de nuestros niños en la primera infancia? A ver, acá tengo a Urimari que me dice porque los niños van mostrando sus capacidades, ¿ya? A ver, ¿quién más? A ver. Los padres deben saber el avance de sus niños, tanto emocional como académicos, ya, Fiorella. Es importante que el desarrollo emocional, a ver, en la primera infancia, porque es el comienzo de sus propias experiencias y vivencias, el desarrollo de sus hijos, y así podemos entender tanto padres como hijos. Muy bien, chicos, muy bien. Evidentemente nosotros tenemos que considerar que el desarrollo emocional de los niños viene a ser una herramienta en la cual nosotros tenemos que conocer y hacer concientizar a nuestros padres de familia. Por ejemplo, acá Cristian me dice, porque tanto los niños, a ver, porque los niños tanto emocional y experiencia y desarrollo de sus hijos, los niños recién van conociendo sus emociones, pero necesitan la guía de sus padres. Muy bien, María Mendieta. Claro, evidentemente, los niños son emocionales, chicos. Esto ya se los he dicho desde la primera clase. Y ellos están en ese proceso de conocerse a sí mismos, de poder canalizar su propia emoción, de poder asimilar todo el proceso de su crecimiento. Es por esa razón que con la guía y con la ayuda del padre de familia y de la escuela, hay un trabajo colaborativo para que el niño pueda de alguna u otra manera desarrollar oportunamente y adecuadamente en una crianza positiva. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si nosotros tenemos a un niño pequeño y en vez de ser comprendido, es agredido, es incomprensivo, perdón, es incomprensible, nadie lo puede comprender, ni el papá, ni la mamá, ni en la escuela? Ese niño va a tener dificultades en el desarrollo emocional, en su carácter, en su temperamento, en su formación. Claro que sí, va a tener inconvenientes, porque si ese niño no está siendo debidamente atendido, no está siendo debidamente comprendido, y el padre, la madre tampoco lo comprende, en la escuela tampoco, entonces va a sentir mucho miedo, mucha frustración, se va a sentir definitivamente mal en el proceso de su desarrollo, y se va a sentir desvalorado, y no solamente desvalorado, chicos, sino que también ese niño
no va a poder desarrollarse oportunamente y va a influir en su vida adulta, como dice Urimari, por ejemplo. Va a influir mucho en su vida adulta, va a tener muchos problemas emocionales. Y no solamente es eso, sino que podemos llegar hasta un punto de que genere traumas, genere depresión y otros tipos de enfermedades relacionadas a la salud mental. Entonces, evidentemente nosotros tenemos que considerar, es muy importante que nosotros tomemos en cuenta la importancia de estos talleres de escuela de padres, porque si más padres asistieran y conocieran la importancia de todo el desarrollo de los niños en la primera infancia, el respeto que ellos deben de tener, la confianza que se les debe de dar, cómo podemos nosotros guiarlos, cómo podemos nosotros ayudarlos a que poco a poco canalicen sus emociones, evidentemente no tendríamos problemas en la crianza de la primera infancia. Sería un poco más controlado, sería un poco más consciente también los padres de familia. Por ejemplo, sin ir muy lejos, chicos, hay muchos casos que dan mucha pena cuando pasan en las noticias. Padres que latiguean a sus hijos, padres que un poco más han matado hasta a sus hijos pequeñitos. ¿Y por qué razón se da esto? ¿Por qué razón, chicos, se da esto? No porque de repente sean personas ignorantes, que no tengan alguna formación o que de repente no han tenido orientación, ¿no, chicos? A veces esto se da porque evidentemente no hay a veces replican de manera consecuente, ¿no? Sin medir sus consecuencias, todo lo que a ellos también les ha pasado. O sea, a mí me criaron así, yo también tengo que criar así. Y evidentemente esto es un problema de salud mental a nivel global, a nivel mundial. Y este ciclo, si no se rompe este ciclo, vamos a seguir en lo mismo como una cadena. Entonces es por ello que estas escuelas de padres son importantes porque van a trabajar en función de poder establecer un mejor lazo y un vínculo familiar, un vínculo adecuado entre padres e hijos y por ende entre comunidad educativa. ¿Y por qué se va a dar esto? Porque esto me va a ayudar a mí como padre a saber cómo es mi hijo o cómo puede portarse mi hijo. ¿Y qué puedo hacer yo al respecto si mi hijo de repente está en esa rabieta de los terribles 2 años, por ejemplo? Ustedes saben, chicos, que en el proceso de crecimiento de la primera infancia hay una edad en la cual los niños emocionalmente están como si fueran adolescentes, pero en pequeños, ¿no? Como que todo quieren, como que nada quieren, como que sí, como que no. Y es muy difícil comprenderlos justo en esta edad, por eso se le dice los terribles 2 años. Y en este proceso de crecimiento, ¿qué pasa? Ahí es donde cometemos muchos errores. Sin querer lastimamos a los niños, creemos que con los golpes, con los miedos van a ser corregidos y creemos que de esta manera se va a dar. Y el niño va a aprender y ya, y se va a olvidar. El niño no se olvida, chicos. El niño quizás olvidará la escena, pero la parte emocional está dañada y se daña. Y se daña de tal manera, chicos, que evidentemente cuando eres adulto capaz te olvides de las escenas, pero emocionalmente ya estás dañado. Y eso es algo que no vas a poder reparar así nomás hasta que tú te sanes internamente, ya cuando eres adulto. Es por eso que es muy importante que nosotros concienticemos y consideremos que los talleres de escuela de padres se tienen que dar y tenemos que guiar a los padres de familia, ayudarlos en este proceso de que conozcan lo que puede pasar con sus niños, de cómo se da ese comportamiento y por qué se da. La paciencia es muy requerida en la primera infancia y muchos de nosotros quizás no lo tenemos y otros están todavía ahí tratando de asimilarla. Entonces, tenemos que considerar que evidentemente el desarrollo de las emociones en la primera infancia, para poder emitirla como un taller, va a ser muy importante para que el padre de familia concientice, se pueda sensibilizar. Entonces, chicos, ¿les parece adecuado o no les parece adecuado que se desarrollen talleres de escuelas de padres en las escuelas? ¿Ustedes qué dicen, chicos? Muy bien, Leslie, muy bien, claro que sí. Muy bien, Cristian. Muy bien, Flavio. ¿Y sabes qué me da gusto, chicos? Que veo también a muchos, a muchos varones también en el aula. En las primeras veces que estaba dictando esta clase,
solamente recordé a uno, pero ahora veo a muchos varones. Quizás de repente son auxiliares, quizás de repente son padres, ¿no? O ambas cosas, pero eso es algo muy importante, porque evidentemente se rompe un poco el ciclo de que solamente educación inicial sea orientado para las damas. No, la educación en sí va orientado para todos, no puede haber una discriminación, chicos, y todos tenemos que prepararnos de la misma forma, de la misma manera, seguir avanzando, seguir conociendo cosas nuevas, cosas que realmente sean de gran importancia para el desarrollo de los niños a lo largo de su vida. ¿Sí, chicos? Entonces, vamos a seguir continuando con este tema, que es sumamente interesante y nos falta un montón todavía. ¿Sí? Entonces, definitivamente una vez que tenemos nuestros temas que hemos elegido dentro de las escuelas de padres para que puedan ser realizadas dentro de una escuela, tenemos que considerar que hay un tiempo determinado para poder realizar estos talleres. Entonces es necesario que nosotros, que se pueda marcar un tiempo determinado para las sesiones de las escuelas de padres, para que haya una verdadera organización sistemática y los padres tengan en cuenta esta regularidad a la hora de adquirir un compromiso y alcanzar los objetivos formativos. Hay que valorar cuál es la periodicidad ideal. Puede ser semanal, puede ser quincenal, a lo largo de un trimestre, con una duración de 2 horas o de 2 horas y media. Hay que definir bien los núcleos temáticos, la disponibilidad de los padres, las actividades a realizar y los objetivos previstos para poder concentrar o concretar bien el ritmo que nosotros queremos lograr. Entonces, previamente se tiene que realizar una consulta sobre quiénes están de verdad interesados en participar y todo ello con la ayuda de la dirección, el coordinador del ciclo escolar o bien o el tutor de nivel educativo, ¿no? Evidentemente, una vez que la docente y el auxiliar toman la decisión, comienzan a indagar la disponibilidad del padre de familia, qué horas, cuándo se dará, porque esta organización se tiene que dar dentro de una reunión académica, ¿no? Y tú ya tienes previamente la disponibilidad de tus padres dentro del aula, ya se establece un cronograma, chicos. Entonces, al establecer un cronograma, ya tengo yo los talleres que voy a dictar, los padres que van a participar y los que también están invitados si es que de repente tienen algún poco de disponibilidad y los horarios y los días. Y también cuánto tiempo lo voy a realizar y por quiénes. Ahí voy a tener que hacer un llamado a los especialistas según el tema que yo vaya a orientar o que yo vaya a determinar hacer en estos talleres de escuela de padres, ¿sí? Ahora, evidentemente hay ciertas características que nosotros tenemos que considerar dentro de las escuelas de padres. Y estas características son muy marcantes, son muy específicas. Pero, ¿qué me dicen estas características, chicos? Evidentemente van a favorecer la relación entre la familia y el centro educativo. Eso está más que claro. Van a aportar o aportan con la ayuda de la reflexión y el diálogo una base para poder cooperar y lograr de forma coherente la integración de todo el contexto educativo que influye a todos los integrantes de la comunidad. También ayudan a que se produzcan cambios de actitud en todos los sujetos que configuran la comunidad educativa. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que en estos talleres no solamente pueden participar los padres, sino también todos los auxiliares, todo el personal y todos los que forman la comunidad educativa, y vamos a producir cambios de actitud. ¿Qué cosa quiere decir? Que vamos a sensibilizar, vamos a informar, vamos a concientizar, ¿sí? También nos dice que constituyen una manera de formarse y desarrollarse también para la propia escuela. También forma parte del entendimiento entre las familias. O sea, como familias se van a ir conociendo y van a poder comprender por qué razón su hijo es así. Ah, entonces sí, yo también comprendo porque a mí también me pasó, ¿no? Entonces yo también me vuelvo más empático, chicos, me vuelvo más empático. Comienzo a favorecer a todo mi aula y también comienzo a favorecer a mis padres de familia para que puedan ayudar también en el proceso de la guía de sus niños. Evidentemente también favorece el intercambio de pareceres, ¿no? Sobre la práctica diaria del centro educativo a través de la participación. Y tenemos que considerar que hay una serie de características generales, ¿no? Entonces, evidentemente nosotros tenemos que darnos cuenta de la importancia
de por qué es importante las escuelas de padres. Entonces tenemos que considerar evidentemente que las escuelas de padres son importantes por varias razones. En realidad son importantes por varias razones. Uno, que hay un apoyo en la crianza, porque vamos a ofrecer orientación, estrategias para poder abordar desafíos en la crianza de los hijos. También vamos a mejorar la relación de padre e hijo, vamos a ayudar a fortalecer y la comunicación que tiene que haber entre ellos, el desarrollo de habilidades, la reducción de estrés, porque evidentemente es un espacio en el cual el padre va a tener la capacidad de poder expresar sus problemáticas, qué realizar y cómo voy a poder abordar a tiempo. Va a haber también el apoyo emocional y social que los padres tienen que tener con los hijos y que evidentemente van a ayudar a que puedan enfrentar ciertos desafíos, ¿no? También la prevención de problemas, porque con estos talleres de escuelas de padres podemos prevenir problemas de comportamiento, de salud mental, entre otros. Entonces, evidentemente, nos vamos a dar cuenta de que es muy importante para el desarrollo de la primera infancia, es muy importante para que nosotros podamos seguir avanzando con el fin de poder establecer una crianza positiva, una crianza feliz para nuestros niños. Entonces, tenemos acá un siguiente punto que tenemos que tratar. Por ejemplo, ¿en qué se centran las escuelas de padres? Tenemos que saber en qué se centran y por qué razón son tan importantes trabajarlas. Para empezar, tenemos que destacar que las escuelas de padres ofrecen sesiones de trabajos encaminadas a dos objetivos. Por un lado, se va a centrar en la educación de los hijos, función que comparten con la escuela, y al mismo tiempo se va a considerar a la propia familia como un espacio básico de convivencia, definido por las personas que lo componen, por cómo se relacionan, por el contexto en el que se sitúan. Entonces, de esta forma, nosotros tenemos que ver que las escuelas de padres se trabaja en dos grandes facetas o ámbitos. Uno que viene a ser la propia educación hacia el niño y la otra que viene a ser la propia familia. Entonces, vamos a establecer, chicos, que las escuelas de padres se van a centrar en dos aspectos fundamentales. Uno que es el ámbito educativo y el otro que viene a ser el ámbito familiar, ¿sí? Entonces, para poder considerar estos puntos, ya hemos visto la importancia, ya hemos visto cómo se trabaja, qué implicancias tenemos que considerar y también hemos visto qué es lo que realmente, importa en este proceso, por qué es importante, qué es las escuelas de padres. Entonces, en el ámbito educativo tenemos que considerar lo siguiente, que va a proporcionar a los padres y madres estrategias, destrezas u otros recursos que les ayuden a participar y mejorar aspectos que condicionan el desarrollo de sus hijos e hijas. Crecimiento, maduración, socialización. Entonces, ¿qué cosa quiere decir en el aspecto educativo? Que voy a tener cierto apoyo por parte de mi docente, por parte de mi auxiliar o el auxiliar de mis hijos en el proceso de crecimiento, de maduración y de socialización, porque voy a tener evidentemente estrategias que me ayuden en este proceso, ¿sí? También voy a crear un espacio donde se promueva el diálogo, la comprensión, la reflexión y el conocimiento de lo que se supone ser padre y educador también. Entonces, porque evidentemente hay muchos casos en los cuales hay padres de familia también que son docentes, ¿no? Y que también cumplen ese papel. Entonces, evidentemente, como auxiliares de educación, ustedes también de repente van a tener ese papel de padre y van a tener que darse cuenta que, por ejemplo, hay ciertos aspectos que tenemos que nosotros evidenciar dentro de la escuela y vamos a tener que definir qué papel tiene la familia y la escuela y el marco social. Que esto es muy importante porque nosotros tenemos que delimitar mucho en las escuelas de padres y saber esclarecer a los padres de familia lo que sea necesario, ¿sí? Esto es en el aspecto educativo. Ahora vamos a ir en el aspecto familiar, ¿sí, chicos? Entonces, para poder considerar en el aspecto familiar en qué se centran las escuelas de padres, tenemos que definir la importancia de la familia en el desarrollo de sus miembros. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que evidentemente a los niños hay que decirle
lo importante que son los padres, los hermanos, el núcleo familiar. Y evidentemente los padres también concientizar la importancia que es tener a tus hijos, saber encaminarlos, saber amarlos, saber respetarlos, porque esto va a ayudar a que el padre de familia tenga más sensibilidad y pueda compartir de una manera más sana, más positiva con sus hijos en la primera infancia. Los niños tienen una sola infancia, chicos, y es muy rápido, es muy poco tiempo. Y nada nos cuesta hacer memorable esta primera infancia para nuestros hijos. Por esa razón es que nosotros como educadores, ¿no? O en este caso ustedes también como auxiliares de educación inicial, que van a estar inmersos en un aula, viendo la realidad de diferentes niños, ustedes van a tener la capacidad de poder comprender qué es lo que yo digo cuando hablo de sensibilizar. Muchos padres de familia cometen muchos errores. Entonces, muchos de ellos es por falta de conocimiento, por falta de una guía. Y es muy bueno estos talleres de escuelas de padres porque ayudas no solamente al padre, a la madre, sino también al niño. Y principalmente tú, como auxiliar de educación inicial, tienes esta labor como vocación de servicio. Entonces tú tienes que pensar en el bienestar del niño. Es por esa razón que en el ámbito familiar, las escuelas de padres abarcan mucho la importancia de la familia. También va a abarcar mucho porque va a tener que promover el diálogo y la comunicación como elementos esenciales para poder modular la convivencia familiar de manera saludable. La convivencia familiar es muy importante. Cuando tú tienes tus hijos, tú no los conoces, los vas conociendo mediante ellos van creciendo. Y a veces hay choques. ¿Choques por qué? ¿Por qué se dan estos choques? Porque es muy difícil comprender, ser empático con el otro, aceptar que mi mamá es así, mi papá es así, mi hijo es así. Y es por eso, la vida se trata de una convivencia, la vida y la vida familiar se trata de poder comprender al otro y que haya esa comunicación esencial para una convivencia sana. Es por eso que nosotros, dentro de las escuelas de padres, promovemos en el ámbito familiar, promover mucho el diálogo y la comunicación también. ¿Y qué otras cosas se centran las escuelas de padres? Se centra, por ejemplo, en definir qué espacio familiar será el más adecuado como lugar de encuentro y solidaridad. También en construir familias democráticas que eduquen a sus hijos en la libertad y la responsabilidad. También ayudar a padres y madres a adaptarse a los cambios sociales. Entonces, evidentemente, aquí hay puntos muy importantes. Cuando hablamos de construir familias democráticas, para poder criarlos en la libertad y la responsabilidad, se trata también en poder tener una libertad supervisada. No libertinaje, chicos, sino una libertad supervisada. ¿Qué cosa quiere decir esto? Sí, yo le doy su espacio a mi hijo o a mi hija, pero tiene que tener una supervisión adecuada. No puedo dejar que mi hijo o mi hija también vaya y se desaparezca y yo no sepa qué es lo que hace o en dónde está. Sobre todo considerando los peligros que hay en la sociedad, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que saber cómo construir esta democracia. Evidentemente lo primero es que a los padres se le tiene que decir la verdad dentro de lo posible y considerar siempre que evidentemente hay una serie de peligros que pueden pasar. Entonces el niño pequeño tiene que aprender a tener esa confianza para que pueda comunicar a su padre de familia, a su papá, a su mamá, si algo le duele, si algo le pasó, si fue así, si fue así. Por ejemplo, les comento un tema, un caso muy sonado, ¿no? De hace muchos, no tantos años, habrá sido hace 5 años, más o menos. Hubo un caso de una niña de 11 años, 10 añitos. La niña le decía a su mamá que le dolían, no le dolían sus partes íntimas, ya se sentía mal. Y la mamá le decía, bueno, que ella pensaba que le iba a venir su ciclo menstrual, ¿no? Como tenía 10, 11. Y la mamá cuando le preguntaba, dice que la niña no le respondía, comenzaba a sudar, le parecía difícil hablar. ¿Y qué era? Que esta niña había sido, pues, violentada. Y la mamá no se había dado cuenta.
y ya había pasado como cerca de 4 meses, a más. Entonces fue muy sonado para nosotros en el círculo educativo porque evidentemente se dio esta violencia dentro de una escuela. Entonces, digamos aquí, ¿dónde está la comunicación que debe haber entonces con la mamá, con la familia? La mamá, su respuesta fue la siguiente, ¿no? Dijo, pero ella me dijo que estaba bien, pero ella me dijo que estaba bien. Chicos, nosotros no nos podemos confiar en lo que nosotros solamente nos dicen. Nosotros tenemos que observar mucho el comportamiento corporal, observar a nuestros hijos. Hay que supervisarlos, hay que observarlos, hay que estar ahí. Una vez que ellos sean adultos, de igual manera siempre van a necesitar la ayuda de los padres. Es por eso que tenemos que siempre concientizar. Uno es padre toda la vida. El hecho de que sean adultos, sean grandes, no quiere decir que no van a necesitar de ese apoyo, de esa guía del padre o de la madre. Es por esa razón que cuando nosotros hablamos de construir familias democráticas, es que tratamos de inculcar que los hijos tengan la confianza adecuada con los padres para poder contarles tanto lo malo como lo bueno, ¿sí? Es por esa razón que es muy importante que nosotros podamos concientizar base a cada caso que también se presentan en las noticias o en algún lugar en específico para poder sensibilizar y concientizar un poco sobre la importancia de estos talleres de escuelas de padres y cómo pueden ayudar en el proceso del desarrollo de la primera infancia y sobre todo de la comunicación efectiva que debe haber con los hijos. Ahora, nos dice que evidentemente las escuelas de padres también se centran en ayudar a padres y madres a adaptarse a los cambios sociales. ¿Qué cosa quiere decir esto, chicos? A ver, que evidentemente el mundo de ahora no es el mundo de hace 5 años, de hace 10 años, ¿cierto? La sociedad cambia. Cada año la sociedad va cambiando. Hay nuevas cosas, hay nuevos peligros, hay cosas buenas, cosas malas. Entonces tenemos que tratar de hacer que el padre de familia también se adapte a estos cambios, siempre y cuando sean positivos para nuestros niños, ¿no? Para sus hijos. Entonces eso también va a conllevar a que evidentemente el padre de familia pueda también concientizar un poco que sus hijos también tienen que conocer un poco el entorno nuevo de ahora en la sociedad, pero respetando siempre un límite y siendo también, no amigos chicos, sino siendo teniendo una confianza muy establecida con tus hijos. Y eso va a fortalecer mucho. Entonces, en una escuela de padres, nosotros tenemos que saber cómo orientar, cómo guiar al padre de familia en el ámbito familiar. ¿Sí? Vamos a seguir, chicos, con nuestro PDF. Ahora, evidentemente sabemos que hay una serie de beneficios en las escuelas de padres. Algunos ya les he mencionado a ustedes, algunos ya se les ha mencionado y evidentemente hemos podido conversar de algunos puntos. Pero tenemos que considerar que las escuelas de padres cuentan con diferentes beneficios, tanto para padres y madres, como también para ustedes, ¿no? Que son parte del profesorado, ¿no? El auxiliar de educación inicial. Pero, ¿cuáles son algunos de los más destacados? Pues evidentemente el aprendizaje de los padres repercutirá en el conocimiento del entorno en el cual se desarrollan sus hijos. Y este conocimiento traslada seguridad y confianza a los hijos. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que mediante los padres conozcan el entorno de sus hijos, ¿no? Evidentemente el niño va a tener más seguridad, el padre va a tener más confianza también en sus hijos y evidentemente van a conocer cómo se desarrolla en su propio entorno. Entonces, al conocer más el entorno de los hijos, van a haber mejoras en las relaciones filioparentales y se va a estimular la autoestima positiva en los hijos. ¿Por qué? Porque evidentemente el hijo se va a sentir valorado, se va a sentir atendido, va a decir, mi mamá viene regularmente acá. No, mi mamá sí sabe lo que está pasando, yo le cuento. Entonces va a haber una complicidad de confianza, pero va a ser positiva. Entonces, las escuelas de padres pueden ser a su vez también campañas preventivas para poder prevenir ciertos problemas, por ejemplo, frecuentes con la etapa escolar, como el bullying, el consumo de drogas, entre otros temas. ¿Por qué hablamos de que son campañas preventivas, chicos? A ver, ¿quién me responde, chicos, en el chat? ¿Por qué hablamos de que las escuelas de padres pueden ser campañas preventivas?
A ver, chicos, ¿quién me responde en el chat? ¿Por qué hablamos de que las escuelas de padres pueden ser a su vez campañas preventivas? Evidentemente, chicos, por un punto muy crucial, porque tú al saber qué es el bullying, cómo se da en las escuelas, cómo se está dando hoy en día, vas a poder prevenir, vas a poder evitar y vas a poder observar más detalladamente a tus hijos. Y vas a poder aplicar ciertas estrategias para que puedas orientar adecuadamente y a tiempo a tus hijos. Entonces, evidentemente, las escuelas de padres tienen ese beneficio, ¿sí? Otro punto importante es que los padres se empoderan, porque en tanto que aprendan a tratar mejor a sus hijos y a estimular su aprendizaje, ellos se van a sentir más positivos. Entonces, los padres se van a sentir más poderosos, por así decirlo, frente a sus hijos, porque se van a sentir empoderados, porque van a decir, ahora sí ya sé cómo tratar a mi hijo cuando pase por una situación así, ahora sí puedo ayudar a estimular a mi hijo en este tema, en este proceso. Entonces, evidentemente, va a haber esa motivación que el padre de familia necesita para poder saber que está actuando adecuadamente. Entonces, ese es un beneficio que establecen las escuelas de padres. También se fomenta mucho la relación activa entre colegio y familia, porque evidentemente hay una relación que se va a trabajar de manera oportuna. La adquisición de conocimientos y herramientas para educar mejor en los padres disminuye mucho la incomodidad de la incertidumbre y mejora la propia confianza y la autoestima de los papás, porque van a conocer cómo van a poder ayudar a sus hijos en el proceso educativo. Entonces, evidentemente, nosotros tenemos que conocer que las escuelas de padres vienen a tener beneficios muy específicos para el desarrollo de los niños, ¿sí? Ahora, tenemos ciertos temas que se pueden considerar dentro de las escuelas de padres. Entonces, en estos temas nosotros vamos a considerar los siguientes. Primero, que podemos tomar como primer tema el proceso de socialización a través de la familia, la paternidad responsable, padres preparados, introducción a la escucha activa, el desarrollo evolutivo del ser humano, infancia, pubertad y adolescencia, la personalidad, desarrollo y componentes, las relaciones interpersonales, la formación y la educación paterna, la ayuda a los hijos en los estudios, actitud de los padres hacia la escuela, la salud en la familia. Entonces, estos temas que podemos considerar son generales, que evidentemente podemos tener como ayuda, ¿no? Ante una programación, ante un cronograma o una planificación para una escuela de padres, ¿no? Para un taller de escuelas de padres. Pero sin embargo, lo principal es que nosotros tenemos que evidenciar y también conocer si hay alguna problemática en nuestra aula. Para esto, por eso tenemos que aplicar la observación y detectar oportunamente, establecer qué problemática hay y qué tan bueno sería gestionar un taller de esta manera, ¿sí? Entonces, evidentemente tenemos que considerar muchos puntos a favor y estos talleres, escuelas de padres, van a, eh, van a establecer una relación oportuna, no solamente con los hijos, sino también con las escuelas, ¿sí? Vamos a seguir con el siguiente PDF. Antes de tocar este punto, quisiera, por favor, que ustedes vean un pequeño videíto sobre la importancia de las escuelas de padres, ¿sí? Así que les voy a compartir ahorita un pequeño video para que podamos observar. La Escuela para Padres de Familia es una herramienta que ayuda a fortalecer la relación entre padres de familia, docentes y la institución educativa. Este es un espacio de aprendizaje que promueve el intercambio de ideas, experiencias y la interacción de todos los participantes para buscar solución a problemas que se llegan a enfrentar en casa con sus hijos e hijas y a su vez darle continuidad en la escuela a través de charlas, talleres, seminarios y coaching. ¿Qué beneficios ofrece la escuela para padres?
La escuela para padres nos permite aprender de los demás. Lo más seguro es que muchas otras familias estén pasando o han pasado por situaciones similares. Este también es un espacio de crecimiento familiar. Es una puerta abierta para crear solidaridad entre las familias y la institución. Los temas que se abordan en la escuela para padres en la mayoría de los casos están dados por las instituciones y el margen de temas es limitado. Por esto es importante hacer un sondeo para ver los temas que son necesarios abordar en la escuela para padres y adecuar los talleres a las inquietudes y necesidades de los participantes. Sin embargo, es indispensable abordar los temas establecidos por la escuela. Aquí te dejamos una lista de los diversos tipos de temas que puedes abordar. 1. Reglamentos. Es fundamental que tanto padres de familia como los estudiantes conozcan el reglamento de la institución educativa a la que pertenecen. 2. Los temas que abordamos en la escuela para padres no deben ser siempre problemáticas graves. También podemos abordar cosas cotidianas, pequeños conflictos con los que lidian día a día. Por ejemplo, alimentación y actividad física, manejo de berrinches, hábitos saludables, horas de sueño, prevención de la obesidad, resolución de conflictos, redes sociales, normas y castigos, límites y autoridad, autoestima y comunicación asertiva. 3. Problemáticas graves. Prevención de las adicciones, fracaso escolar, prevención de abuso sexual, trastornos de la conducta alimentaria, factores familiares de riesgo y de protección para el consumo de drogas en adolescentes, embarazo adolescente, maltrato infantil, violencia familiar y doméstica, trabajo infantil. La educación es una responsabilidad compartida por los estudiantes, padres y madres de familia, docentes y la institución educativa. La escuela para padres fomenta, promueve y desarrolla el compromiso de madres y padres en la educación formal de sus hijos. Trabajar en conjunto con ellos facilitará el aprendizaje y ayudará al éxito de los estudiantes. Como docentes debemos acercar nuestros conocimientos a cualquier persona que pueda necesitarlos. Como padres de familia, la mejor inversión que podemos hacer en la educación de nuestros hijos es pasar tiempo con ellos. Espero que esta información te haya sido de mucha utilidad. Déjanos tu opinión. Ahora sí, chicos, hemos podido ver un pequeño video para poder tener, digamos, una perspectiva más general sobre las escuelas de padres y qué temas podemos abordar y por qué razón es tan importante, sobre todo en las escuelas y como auxiliar de educación inicial, por qué tenemos que siempre tomarlo en cuenta, ¿sí? Entonces, una vez que hemos visto esto, vamos ahora a continuar para poder considerar cómo vamos a estructurar una sesión para un taller de escuelas de padres. ¿Por qué razón lo tenemos que hacer de esta forma? Nosotros tenemos que trabajar de manera ordenada. Nosotros tenemos que tener en cuenta que evidentemente en este proceso tenemos que ser muy ordenados. Entonces, primero tenemos que poner el nombre a tratar. Segundo, tenemos que considerar una introducción, un pequeño diagnóstico, que es la parte en donde vamos a conocer a los participantes, ¿no? Esto es cuando ya nosotros aplicamos la sesión. Entonces, esta sesión tiene que ser plasmada en un documento. Por ello, en este diagnóstico o introducción, vamos a nosotros a tener que hacer una pequeña introducción del tema que vamos a tratar. Y vamos a trabajar con saberes previos. De repente podemos nosotros preguntar a algún padre de familia, ¿ustedes conocen sobre este término aquí y allá? Entonces vamos a poder ir conversando e interactuando en un taller para poder establecer el tema que hemos elegido para poder tratarlo, ¿sí? Luego vamos a desarrollar el tema, básicamente el tema en sí. Y luego vamos a gestionar después, al final, vamos a tener que gestionar las dudas, comentarios que hayan. Luego podemos hacer alguna actividad que sea experiencial, ¿no? Que podamos de repente, esta actividad que va a servir como refuerzo en el aula, en el cual se incluye, por ejemplo, el objetivo de la sesión. Vamos a poder trabajar en grupo, vamos a poder realizar un material dependiendo si sea necesario,
y vamos a desarrollar o vamos a proceder, mejor dicho, a realizar la actividad. Esto va a ser siempre y cuando el tema lo requiera, ¿sí? Ahora, evidentemente, como todo taller, tiene una pequeña evaluación. Y es el momento de poder entregar a los participantes el formato de evaluación de la sesión y el tiempo para poder, para que ellos respondan, tiene que ser un tiempo necesario para que lo puedan contestar. Ahora, luego podemos dejar una pequeña tarea también o algunas preguntitas y esta actividad que realizarán va a ser como una especie de reflexión para que en la próxima reunión ellos puedan ya sensibilizarse, concientizar un poquito y así podamos trabajar de manera activa. Y evidentemente el material didáctico va a ser el material que utilicemos en la sesión. Puede ser de repente el PDF trabajado, puede ser de repente trípticos, puede ser de repente manuales. Entonces, evidentemente esto va a ser de acuerdo a lo que sea requerido, a lo que nosotros, por ejemplo, eh, a lo que nosotros, por ejemplo, necesitemos o brindemos, ¿sí? Entonces, evidentemente tenemos que considerar que dentro de este proceso, por ejemplo, de la estructura de una sesión, tenemos que considerar también que cuando realices actividades en las que se integren equipos de trabajo, tenemos que recordar la importancia de motivar constantemente a las personas que trabajan o que trabajen conjuntamente, así como también designar para cada ocasión un moderador o encargado y buscar la participación de los integrantes del grupo como opiniones en un tiempo más o menos bien distribuidos. Entonces, es importante que nosotros consideremos que cuando trabajemos en grupo tenemos que realizar actividades y tenemos que, evidentemente, motivar constantemente a los padres de familia. También es importante que nosotros llevemos un registro sobre las observaciones que hemos tenido en la sesión, ¿no? Y sobre todo esto se escribe al final, para que nosotros lo podemos compartir con el orientador o con el psicólogo encargado, y entonces ahí nosotros podemos cambiar. De repente, si vemos que el padre de familia está como que un poco aburrido, un poco fastidiado, entonces tenemos que cambiar de dinámica y tenemos que saber por qué cambiamos de dinámica y cuál es la que hemos usado en su lugar y cuál ha sido reemplazada y la cual te dé un mejor resultado, ¿sí? También tenemos que, evidentemente, podemos modificar los tiempos de trabajo, ¿no? Si de repente el tiempo fue muy largo, de repente mejor lo acortamos o de repente te diste cuenta que necesitaban más tiempo y por eso lo alargaste más. También tenemos que incluir, además de lo ya propuesto, alguna otra actividad y la forma en cómo quedó bien distribuido el tiempo también. También tenemos que llevar un registro de las asistencias de los padres de familia, ya sea que los nombres, ya sea que uno llame por lista o que los mismos papás firmen su asistencia. En muchas escuelas se evalúa, se evalúa la participación del padre de familia de estos talleres, porque está contemplado dentro de la currícula nacional, por ejemplo, estableciendo aquí en Perú, y en otros países también se establece dentro de su propia currícula la participación de los padres de familia en estos talleres. ¿Y por qué razón se consideran? Porque evidentemente ahí es donde nosotros vemos el compromiso del padre de familia con la formación también de su hijo en el ámbito escolar. Es por esa razón que nosotros tenemos que considerar que la asistencia viene a ser muy importante para el desarrollo de estas escuelas de padres de familia y sobre todo para la ayuda de los hijos en la primera infancia, ¿sí? Entonces, antes de ir a las conclusiones, chicos, vamos a hacer un pequeño test de complementación de aprendizaje. Como ya les había indicado, ¿no? Siempre en cada clase nosotros hacemos un pequeño test de complementación y este test te permite a ti ver qué tanto hemos podido aprender el día de hoy y cómo hemos venido desarrollando o adaptándonos al tema, ¿sí? Entonces les estoy mandando un pequeño enlace por el chat para que ustedes se puedan añadir y así podamos realizar este pequeño test de complementación, ¿sí? Así que les voy a dar unos 3 minutitos para que se puedan unir y luego vamos a ir viendo ya para poder darles el tiempo destinado a responder, ¿sí? Ahí vamos a ver cuántos se van uniendo, chicos. Ya les he mandado el enlace en el chat.
Muy bien, chicos, cualquier duda, por favor, por el chat. En todo caso, no se puedan unir, no se preocupen, a veces también es por la propia señal, pero evidentemente yo ya tengo en la lista ya casi más del 50%, así que tenemos que seguir avanzando, chicos, para que podamos desarrollar este pequeño test de complementación de aprendizaje. A ver, chicos, un minutito más y ya doy por iniciado. Muy bien, chicos, creo que ya le voy a dar por iniciado. Ahora sí, vamos a empezar ya con el test. Ya pueden responder, chicos, ya está activo. Ahora sí. Así que, considerando hasta el momento cuántos se han unido, ¿sí? Vamos a darles unos 6 minutitos aproximadamente, ¿sí? Así que más o menos 7:15, ya estoy cerrando el test de complementación de aprendizaje. Así que vayan respondiendo, lean bien las preguntas, también todo es para marcar las opciones y eso les va a permitir a ustedes complementar el aprendizaje que hemos tenido el día de hoy, ¿sí? Muy bien, chicos, veo que están respondiendo, veo que están avanzando. Muy bien, Sonia, muchas gracias por la confirmación. Ya tengo a Nancy también. Muy bien, chicos, a ver cómo vamos. A ver, ¿a quién más tengo? Un minutito. Muy bien, tengo a Fiorella, tengo a Blanca. Muy bien, chicas, muy bien. Lucero también, Yasmín, Elizabeth. A ver, chicos, vamos avanzando. Todavía tienen tiempo, chicos. Muy bien, Marisa. Muy bien, Caitlin. Muy bien, Lorena. Muy bien, Bexy.
Muy bien, Alina. Muy bien, Jessica. Muy bien, Viviana. Muy bien, chicos. Les queda 3 minutitos, así que vamos avanzando. Muy bien, Urimari. Gracias. Muy bien. A ver, chicos. Muy bien, chicos. Veo que casi todos están participando. Eso me agrada mucho de ustedes porque de por sí, chicos, ya tengo que agradecerles a todos ustedes por estar aquí presentes. Muy bien, María. Muy bien, Amerkis, porque evidentemente, chicos, el estar aquí presentes, el atender la clase, el estar escuchando ya es un gran avance para ustedes. Y esto habla muy bien de ustedes, ya que están queriéndose capacitar, queriendo abarcar nueva información para que ustedes puedan desenvolverse oportunamente en su ambiente laboral. Y qué más con ITEC, ¿no? Que les da esta posibilidad y que ustedes, encima de poder aprender, de manera gratuita con nosotros, ustedes también tienen la oportunidad de poder evidenciar el tema de la capacitación que ustedes están ahorita tomando y lo pueden evidenciar con su certificación, chicos. Y eso es algo, una herramienta muy importante también para su ambiente laboral. Muy bien, Ivana, muchas gracias. Muy bien, chicos, les falta un minutito. Ah, ok, Dania, no te preocupes. Suele pasar que de repente a veces es por la señal, chicos, así que la gran mayoría sí ya ha respondido. Vamos a darle 2 minutitos más, el minutito que les falta y un minutito adicional para que los demás puedan terminar y responder oportunamente los que ya se han añadido, ¿sí? Así que vamos a esperar 2 minutitos más. Muy bien, Leslie. Lelis, ¿verdad? Muy bien, Lelis. Muy bien. Ahora sí, chicos, ya les voy a dar por culminado. Muy bien, Milagros, gracias. Ya les voy a dar por culminado, ya que les he dado ese minutito extra, chicos, ¿sí? Así que vamos a terminar con este test. Y quiero agradecer a todos por su participación en este test de complementación de aprendizaje, porque es una mejora para ustedes, chicos. Cuando uno pone en práctica mediante ciertas estrategias, ¿no? Para poder aprender un poco más, para poder comprender un poco más ciertos temas, evidentemente eso nos ayuda a nosotros. Así que es bueno que ustedes aprovechen cada oportunidad que tienen para aprender algo nuevo y para poder desarrollarlo oportunamente, ¿sí? Y de por sí, chicos, felicitarlos a todos ustedes ya por el hecho de estar aquí presentes, escuchando esta clase y obviamente también por intentar resolver este test de aprendizaje que para muchos quizás puede ser complicado, pero para otros ya se van adaptando en el proceso de poder avanzar poco a poco, ¿sí? Así que chicos, cualquier duda que tengan lo pueden realizar mediante el chat, ya que esta clase es grabada, entonces es por ello que nosotros queremos siempre tratar de que la grabación salga bien establecida referente al tema brindado. ¿Sí, chicos? Ahora sí, chicos, vamos a continuar con nuestro PDF y ya con nuestro punto final, ¿sí?
Así que vamos a dar las conclusiones relacionadas al taller de escuelas de padres. Como hemos ido viendo, las escuelas para padres requieren la implicación activa de toda la comunidad educativa, no únicamente de padres y madres. Por otro lado, requieren también de una programación y una evaluación, así como de un compromiso de las personas que quieran asistir. Evidentemente, nosotros hemos comprendido que para poder realizar un taller de escuelas de padres, tenemos que tener el compromiso oportuno de los padres de familia. Y no solamente eso, sino que también tenemos que considerar que ellos tengan ese, no solamente compromiso por asistir, sino también ese compromiso de mejorar, de querer ser mejor padre cada día que pasa, ¿sí? Y esto en función de la mejora de la comunicación, de la comprensión de los padres con los hijos y viceversa, ¿sí? Además, las sesiones o actividades propias de las escuelas de padres se desarrollarán en grupos de trabajos pequeños. Estas idealmente estarán dirigidas por un educador, un monitor o psicólogo, o según el profesional que amerite también dictar este taller, ¿no? Entonces, se trata de actividades que habilitan espacios de debate y reflexión en torno a aspectos que pueden afectar a la crianza y educación de los hijos. Finalmente, apuestan por unificar criterios educativos y por favorecer una comunicación mucho más fluida entre escuela y familia. Entonces, chicos, en conclusión, nosotros tenemos que mencionar que las escuelas de padres vienen a ser talleres que engloban muchos aspectos familiares, educativos, pero también engloba mucho a la responsabilidad de la comunidad educativa, chicos. Y no solamente eso, sino que también tratamos en lo posible de guiar, de ayudar oportunamente en este proceso educativo que los padres de familia necesitan conocer y que evidentemente necesitan tener claro cómo se da una crianza positiva. ¿Qué necesitas tú para que puedas comprender a tu hijo, a tu hija, a tu niño? ¿Cómo puedes ayudarlo en el proceso de su desarrollo? Porque evidentemente es un trabajo colaborativo, chicos. Es un trabajo colaborativo. No solamente es la escuela, no solamente es la familia, es todo, es un todo en conclusión. Entonces es por ello que nosotros mencionamos y decimos la importancia que tienen estas escuelas de padres. Así que vamos a hacer una pequeña retroalimentación de lo que hemos visto para que nosotros podamos evidenciar el tema que hemos tenido el día de hoy. El tema que hemos tenido del día de hoy es el taller de escuelas de padres. Hemos hablado de la importancia de las escuelas de padres, pero primero hemos visto qué es la escuela de padres. Y hemos comprendido que las escuelas de padres, desde una perspectiva crítico-participativa, pueden impulsar todo un proceso de formación permanente. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que nosotros como profesores, como auxiliares de educación, evidentemente vamos a poder evidenciar también nuestro trabajo guiando a nuestros padres de familia en este proceso de educación que también requiere el padre de familia para tener una guía adecuada y pueda comprender a su hijo, pueda haber una comunicación efectiva y pueda gestionarse efectivamente las relaciones humanas en la familia, tomando conciencia de cómo y por qué actuamos en diferentes circunstancias de la vida familiar, ¿sí? También evidentemente hemos hablado de ciertas implicancias que tienen las escuelas de padres. Hemos considerado que tiene un plan sistemático. Evidentemente requiere de un plan para poder elaborar una escuela, un taller de escuelas de padres. También hemos considerado que tiene es de aspecto formativo. ¿Qué cosa quiere decir? Que se va a realizar sesiones de aprendizaje y de autoaprendizaje, basada en una serie de contenidos que van a tratar diversos conocimientos. Evidentemente tenemos que considerar que lo ideal es que tanto el padre como la madre participen en estas escuelas de padres, para que ellos puedan tener una mejora en el conocimiento de la comunicación también con sus hijos y evidentemente poder transmitirle a sus hijos ese interés que ellos tienen para con sus hijos.
En los aspectos psicopedagógicos que hemos podido contemplar, hemos visto que hay una serie de temas que podemos tratar y que evidentemente suelen de ser de mucha ayuda también para que el padre de familia conozca un poco de toda la realidad educativa y social. También hemos considerado que los talleres de escuelas de padres tienen un periodo de tiempo y que son necesarios para poder desarrollar estas sesiones. Dentro de las características de las escuelas de padres, hemos visto que tienen aspectos muy importantes, como por ejemplo, que favorece mucho la relación entre la familia y el centro educativo. También, obviamente, que va a aportar o aportan con la ayuda de la reflexión y el diálogo. También se ayuda a poder constituir, por así decirlo, o constituyen una manera de formarse y desarrollarse también, forman parte del entendimiento entre las familias. Entonces, evidentemente, las escuelas de padres vienen a ser una ayuda muy específica para el padre de familia y también para la escuela. También hemos podido comprender que evidentemente se centran en algo específico, en el ámbito educativo y también en el ámbito familiar. Y evidentemente en el ámbito familiar hemos considerado que define mucho la importancia de la familia, también el promover el diálogo y la comunicación, definir también un espacio familiar, es muy importante, construir familias democráticas y ayudar a los padres en general a adaptarse a los cambios sociales para poder comprender cómo se están desarrollando sus hijos hoy en día y en qué ambientes se están desarrollando. Y en el aspecto educativo, en el ámbito educativo, hemos visto que va a proporcionar a los padres estrategias y destrezas y otros recursos que le ayuden a participar y mejorar esa interacción que van a necesitar con sus hijos. Entonces, evidentemente, las escuelas de padres se centran en dos aspectos específicos, el ámbito educativo y el ámbito familiar. Hemos visto que también hay beneficios. Dentro de los beneficios que tenemos, evidentemente, es el aprendizaje de los padres, que va a repercutir mucho en el conocimiento del entorno en el cual se desarrollan sus hijos, y eso va a generar mucha confianza. También al conocer más el entorno de los hijos se producen mejoras en las relaciones filioparentales y va a estimular mucho la autoestima y positiva en los hijos, porque los niños se van a sentir apoyados por sus padres de familia y que evidentemente el padre está comprometido con la escuela de los niños. Y entre otros beneficios que definitivamente son muy importantes también. En los temas que hemos considerado, ¿no? Hemos considerado el proceso de socialización a través de la familia, la paternidad responsable, los padres preparados, la introducción a la escucha activa, esto es muy importante, el desarrollo evolutivo del ser humano, y acá hemos establecido, por ejemplo, el desarrollo tanto en la infancia, en la pubertad y la adolescencia, eso es algo que se debe dar dentro de las escuelas, se debe conocer. Y evidentemente en la personalidad, el desarrollo de componentes. ¿Y por qué razón es importante? Porque así es como yo voy a también a considerar el aspecto emocional. Es por ello que yo siempre recalco que dentro de la educación inicial tenemos que establecer una gestión de emociones positiva y tiene que ser conocida por el padre de familia. ¿Cómo se dan estas emociones en nuestros niños pequeños? También hemos hablado sobre la estructura de una sesión, cómo se da una clase. Y evidentemente en una clase tenemos que considerar primero el nombre a tratar, la introducción del tema que vamos a tratar, el desarrollo del tema, dudas, preguntas, comentarios. También vamos a hacer una actividad experiencial, eso dependiendo si es necesaria, una evaluación para poder nosotros saber el punto de vista de cada padre de familia. Y evidentemente siempre se deja alguna actividad, alguna tarea como parte de una reflexión, ¿no? Hemos considerado que evidentemente dentro de una estructura tenemos que realizar actividades que sean en equipo. Y es importante que nosotros llevemos un registro sobre las observaciones, si es que vamos a cambiar la dinámica, también tenemos que saber por qué razón la estamos cambiando y de qué manera y si me está funcionando o no. Y evidentemente tenemos que hacer un registro oportuno de asistencia de los padres de familia. Y en conclusiones, evidentemente las escuelas de padres chicos vienen a ser una herramienta muy importante para el desarrollo de todos, de toda la comunidad educativa, y evidentemente también es una ayuda en el proceso de poder conocer
el ambiente familiar, de que los padres puedan comprender a sus hijos y así viceversa, y podamos tener una crianza positiva y familias más comprendidas. Así que bueno, chicos, esta ha sido la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho a todos ustedes y les agradezco de antemano su participación. Ya, Eli. Y evidentemente les voy a agradecer a todos también por su participación. Muchas gracias a todos, chicos, coordinador. Coordinador, buenas. Buenas noches, estimada. Muchas gracias por su apoyo en la sesión. Gracias. Gracias, gracias chicos a todos. Gracias, hasta luego.